La historia que veremos en esta mañana es una historia muy similar a la historia de muchas personas en nuestros días. Una historia que pasa tan cerca, o una historia que muchas veces usted y yo hemos vivido. Vivimos un tiempo en el que nos estamos apegando a tantas cosas en la vida, que el apegarnos a tantas cosas ha traído como consecuencia una serie de complicaciones en nuestra vida. Hemos echado raíces en nuestro corazón que han quedado reducidos solo a cosas, ligados a cosas, a personas. A veces estamos ligados a gente de la que no podemos liberarnos. Estamos ligados a situaciones de las que nunca hemos podido ser libres. Y hemos echado raíces en nuestro corazón, de las que en muchas ocasiones no atrevemos a despojarnos, porque no tenemos nada en nuestra vida, estamos vacíos. Y si nosotros nos deshacemos de esas cosas, si nosotros nos aislamos de esas cosas, entonces tenemos miedo a morir solos y solas. Por eso mucha gente vive pegada, o vive aliada, o vive sumergida en una serie de situaciones de las que no puede liberarse, porque sin ellas no tiene nada. Las cosas han llegado a ser indispensables, algo que nunca debió de haber ocurrido en nuestras vidas. Mucha gente vive ligada a la tecnología, vive ligada a situaciones en las que vive siendo controlado por el dinero, por el sexo, por el alcohol, por las drogas, por el orgullo, por el odio, por los rencores. Y como no tiene otra cosa, entonces tiene temor a desligarse de esas situaciones porque vive vacío, vive vacía. La historia, la que leímos hoy, nos habla de una sociedad de nuestros días que está poniendo más énfasis en lo material. Indudablemente que no negamos que el dinero, el carro, la casa, la ropa, las joyas, los perfumes, la moda, no sean necesarias. Pero cuando todas estas cosas determinan nuestra prioridad, nuestras prioridades, entonces nosotros estamos viviendo como aquel joven rico que había antepuesto toda una serie de situaciones en su vida antes que a Dios. Es muy interesante cómo es que este hombre, un hombre honesto, un hombre que viene y se acerca al Señor Jesús, en las que cuestiona, en las que pregunta hasta dónde o qué cosas tiene que hacer para vivir una vida eterna. Él vive una lucha interna. Los bienes se habían convertido para él en una barrera que le impedía caminar con Jesús y que le impedía tener una vida espiritual con Dios. Su amor por las cosas se había pegado tanto a las cosas que se convertían en una barrera que le había incapacitado para caminar con Dios. Y mucha gente en nuestros días vive incapacitado para tener una relación espiritual con Dios. El joven nos dice que no podemos tener una vida plena y alcanzar una vida eterna si nos ligamos, si nos aferramos a las cosas de esta vida. No podemos ligarnos, no podemos aferrarnos, no podemos siempre vivir aislados o vivir aferrados a situaciones que el día de mañana no funcionarán. Solo son cosas. El joven que se acerca al Señor Jesús es un hombre profesional, es un hombre inteligente, pero además es un hombre religioso, que vivía ansioso por heredar la vida eterna y que indudablemente alguien de alguna manera le había hablado que había una vida eterna. Y entonces ansioso se acerca al Señor Jesús para preguntarle sobre las condiciones necesarias para heredar la vida eterna. Él creía que tenía que cumplir una serie de requisitos. Él creía que con las cosas que tenía podía comprar la vida eterna. Realmente no estaba buscando felicidad. Él no se acerca al Señor Jesús buscando sanidad. Parece que la necesidad que hay desde lo profundo de su corazón
Es una necesidad sana, es una necesidad que muchos y muchas han tenido en este tiempo. No está buscando ser feliz, no viene porque está enfermo, él está buscando la vida eterna. Parece que él había cumplido la ley y que a través del cumplimiento de la ley, entonces él consideraba que lo había alcanzado todo, y muy probablemente a través de lo que viene y hace acercándose al Señor Jesús, está buscando la aprobación de Jesús. Pero nunca se imaginaba que la ley solo se había convertido en una oportunidad para ver las necesidades más profundas de nuestra vida. La ley no había ofrecido respuestas a su vida. Las había practicado los mandamientos. Pero el propósito de los mismos mandamientos no era salvarnos, sino era mostrarnos que usted y yo necesitábamos un Salvador. De manera que el joven esperaba ser desafiado por el Señor Jesús. Él sentía que hacía algo, que faltaba algo en su vida. Él tenía una deficiencia espiritual con Dios y él creía que necesitaba de parte del Señor Jesús, ya fuera la aprobación o ya fuera un desafío para cumplirlo. En ningún momento Jesús condenó a aquel joven rico que se acercó a él. Nos llama la atención que él lo miró con cariño, que él lo miró con afecto, porque lo amaba. Y en cuántas ocasiones el Señor Jesús ha visto nuestra propia vida y nos ha visto con afecto y le ha dolido en lo más profundo de su corazón el que estemos aferrados a cosas, el que nos liguemos a personas y el que nos ausentemos o nos alejemos de Él. Que algunas relaciones se conviertan en cosas más importantes para aislarnos del Señor Jesús. Él no nos condena. Él está dispuesto a mirarnos con afecto, con cariño. Él nos ama, porque Él sabe qué necesidades tenemos. Él nos ama tal cual somos. De manera que en lugar de que aquel joven inteligente y religioso, aquel hombre profesional se acercara al Señor Jesús, o que se acercaba al Señor Jesús, recibiera una fuerte reprimenda, simple y sencillamente el Señor Jesús le dijo: sígueme. Y es que el seguir a Jesús conduce a la vida eterna. Seguir a Jesús implica renuncia. Seguir a Jesús implica aislarnos del pecado. Seguir a Jesús implica renunciar a nuestros dolores del pasado, al odio y al resentimiento, y acercarnos a aquel que puede restaurarnos y sanarnos. El joven que se había acercado de una manera con necesidad, aquel joven nunca quiso renunciar, porque se había ligado lamentablemente a las cosas de este tiempo. Confiaba más en lo que tenía, porque su verdadero Dios era la comodidad, porque adoraba sus posesiones, porque reconocía que lo único que traía paz a su vida eran las riquezas. De manera que si quería la vida eterna, entonces debería vivir para otros. Y si usted y yo en nuestros días queremos y anhelamos vivir una vida eterna, debemos renunciar a una serie de situaciones que nos mantienen aislados de Dios. Hay muchas cosas en la vida que han tomado el control de usted y de mí. El dinero para muchas personas ha tomado el control. El alcohol ha tomado el control de muchas personas. Las drogas han tomado el control de muchas personas. El orgullo, no queriendo renunciar a él y considerándonos que somos más capaces y que somos más importantes, nunca renunciamos a él. El odio se ha sobrepuesto sobre nuestras propias vidas, sin querer reconocer que hemos lastimado, que hemos sido lastimadas a raíz de estas situaciones. Si usted y yo queremos una vida eterna,
entonces debemos vivir para otros, debemos preocuparnos por otros y debemos de dejar de vivir para nosotros mismos o para nosotras mismas. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es algo que no se puede comprar, pero la salvación es algo que está al alcance de todos y todas. Aún más de aquellas personas que anhelan vivir y acercarse al Señor Jesús de una manera honesta y sencilla. La salvación está al alcance de todas las personas. Solo hay que reconocer nuestras faltas y venir a Él. Muchos de nosotros y nosotras en nuestros días hemos perdido de vista la promesa de Dios. Dios no solamente hizo una promesa para acompañarnos en el peregrinar de nuestra vida hasta el final de nuestros días, sino Jesús dijo que iba a preparar un lugar especial para usted y para mí. Pero como nos hemos ligado, nos hemos aferrado, nos hemos aislado y hemos dejado que otras cosas tomen el control de nuestra vida, entonces hemos perdido de vista esa promesa de Dios de un cielo nuevo y una tierra nueva. No es posible que usted y yo podamos disfrutar de la vida eterna si no renunciamos, como aquel joven rico, a muchas cosas que han tomado el control en nuestra vida. Usted y yo sabemos que nos dañan. Usted y yo sabemos que están dañando nuestra familia. Usted y yo sabemos que aquellas cosas que nos causaron dolor, que nos oprimieron, que nos lastimaron, inclusive personas que nos lastimaron en el pasado, no debieran estar cerca de nosotros, no por lo que tenemos ni porque seamos más importantes, sino porque pueden llegar a producir en el futuro dolor. Ya el Señor Jesús nos perdonó, ya el Señor Jesús lloró, ya el Señor Jesús le dolió esa situación tan difícil que vivimos en el pasado. Él quiere que nos acerquemos porque nos ama a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. Pero Él anhela que de una manera honesta y de una manera sincera nos acerquemos a Él. La salvación no se puede comprar, pero tampoco la salvación se puede alcanzar si no nos desligamos y si no nos acercamos al Señor Jesús de una manera honesta. Indudablemente en la iglesia y en la sociedad encontraremos personas que no viven a la altura. Pero usted y yo no hemos recibido de parte de Dios un documento en el que podamos evaluar a las demás personas. Recuerdo la historia de un hombre que un día se acercó y dijo que estaba buscando una iglesia en la cual se quería sentir a gusto, en la cual se quería sentir cerca de Dios, donde no hubiera pecado. Y le decía a aquel muchacho: el día que vayas a una iglesia donde tú puedas estar cómodo y donde no haya gente pecadora e hipócrita, no te acerques porque la vas a echar a perder. Indudablemente en la iglesia usted y yo vamos a encontrar gente que no vive comprometida con Dios. Pero no hay ninguna razón para que yo me aísle de Dios. Y no hay razón para que yo justifique mis actos y mi pecado pensando que Dios o pensando que la iglesia se ha convertido en un obstáculo para mi vida. Así como habrá gente que no tiene un compromiso serio con Dios, hay gente que tiene compromisos serios. Yo voy a concluir con esto. Hace 15 días, aproximadamente 17 días, estuve en la casa de un hombre que me ha llamado mucho la atención su testimonio. Es un hombre que no tiene tantas comodidades. Inclusive llegar a su casa no fue tan sencillo. Cuando preguntamos por su casa, empezamos a buscarlo y solamente nos dieron el lugar, el camino, y nos dijeron más o menos donde está un poste de luz. Usted se va a meter a unos 50 metros a la izquierda y va a ver un camino, y nosotros nunca encontramos el camino. Todo estaba lleno de café.
Habíamos caminado más o menos unos 100 metros en medio del cafetal, y entonces, cuando creíamos que estábamos cerca de la casa, nosotros no escuchábamos ni ruido, ni veíamos ninguna casa cerca. Nos volvimos a regresar al camino a preguntarle a unos niños: ¿dónde vive el hermano Seas? Y él nos dijo: ustedes iban por el camino correcto. Volvimos a regresar por el camino y decíamos los tres que íbamos caminando: nosotros ya pasamos por aquí, vamos a seguir adelante. Cuando llegamos a su casa, había una casa humilde, de una familia sencilla. La hermana me dijo: pastor, de haber sabido que usted iba a llegar, pude haber echado tortillas y pude haber puesto café. De verdad siento vergüenza porque ustedes llegaron a la casa y yo no tenía nada listo. La idea no era ir a comer, pero cuando usted va a la Huasteca y usted visita la iglesia, especialmente la iglesia en La Joya, usted tiene que tener un estómago grande o tiene que comer poco, porque a cualquier hogar donde usted vaya, usted tiene que tomar café y usted tiene que comer tortillas. Y cuando llegamos a la casa del hermano Seas, lo primero que nos llamó la atención fue su hospitalidad. Pero lo segundo que nos llamó la atención fue la sinceridad de un hombre que un día tuvo un encuentro personal con Dios y que reconoció que él había tenido un pasado en el que le había causado mucho dolor y mucho sufrimiento a su familia. Hay situaciones que nosotros estamos haciendo ahora que pensamos que son las mejores decisiones y que le puede causar no solo daño a nuestra familia en el futuro, sino que le está causando ya daño a nuestra familia ahora. Ese hombre, un día hablando de su testimonio, dijo: yo no podía dejar de beber. Me quedaba tirado. Mi mamá tenía que buscarme en las noches o en la madrugada tenía que ir a buscarme. Me encontraba en situaciones muy desafortunadas. Me llevaba a casa porque era mi madre, porque sabía que me amaba. Me llevaba a casa al siguiente día, al amanecer. Mi mamá tenía listo algo para que yo pudiera una vez más fortalecer mi propio cuerpo. Pero dice: nunca dejó de orar por mí. Y un día yo reconocí que él estaba dañando mi propio cuerpo y estaba dañando mi familia. Y decidí acercarme al Señor Jesús, pedirle perdón. Cuando usted va a la iglesia, usted siempre lo va a ver a ese hombre sentado a la derecha, en el altar. Es un hombre que dirige los himnos, pero es un hombre que además tuvo un pasado doloroso, pero tuvo un encuentro transformador con Jesús. Y creo que muchos y muchas de nosotros nos hemos estado ligando a situaciones de dolor de las que ya el Señor Jesús pagó el precio. Hermano, hermana, usted sea consciente de las decisiones que toma. Ya no se cause más dolor. Y ya no le cause más dolor a la familia. Ya no le cause más dolor al Señor Jesús. Él pagó el precio por lo que usted vivió en el pasado. Acérquese a Él de una manera sincera, de una manera honesta. Deje de justificarse y culpar a otros y a otras de su condición espiritual. Deje de hacer juicios sobre las demás personas y vea al Señor Jesús. Si alguien tiene que ver, ponga sus ojos en el Señor Jesús. Y esa no es ninguna justificación para que yo haga daño o para que yo viva mal, de ninguna manera. No es ninguna justificación para que yo siga pecando. Ante todo, yo tengo que poner mi vista en el Señor Jesús. Porque si usted y yo dejamos de poner nuestra vista en el Señor Jesús, nos sucederá lo que a Pedro: comenzaremos a hundirnos. Y el día que nuestra vida esté hundida, probablemente no es que el Señor Jesús deje de amarnos, no es que el Señor Jesús deje de ir a acompañarnos, pero probablemente será demasiado tarde, cuando ya usted y yo no tengamos las fuerzas necesarias para acercarnos a Él.
acérquese a Él y deje de unirse a cosas, a situaciones y a personas que solo la aíslan o lo aíslan de Dios. Y entréguele su vida al Señor Jesús. Él está esperando a la puerta. Aún cuando usted ha decidido salirse y ha decidido ir a lugares no sanos, Él ha decidido estar a la puerta esperando para que usted regrese y tenga un nuevo encuentro con Él. Y dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, aquellas cosas que estamos haciendo mal, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Pero también anhela el Señor Jesús que así como aquella mujer que iba a ser condenada, iba a ser lapidada, tomemos la decisión de no envolvernos en situaciones por las que ya el Señor Jesús pagó. Él le dijo aquel día a aquella mujer, vete y no peques más. Si ya el Señor Jesús lo perdonó, si ya el Señor Jesús la perdonó, ¿qué necesidad tiene de envolverse en situaciones que lo lastimarán o lo lastimarán en la casa? Venga el Señor Jesús. Y una vez más, Él la perdonará o Él lo perdonará. Y si usted en esta tarde quiere acercarse al Señor Jesús y reconoce que ha fallado delante de Él, que vive ligado o ligada a situaciones que no le han estado edificando su vida, acérquese a Él. Pídale perdón. Él quiere hacer de usted una nueva persona. Quiere hacer de usted una persona que viva no solamente en integridad, sino una persona que sea útil para los demás. Y si no ha entregado su vida al Señor Jesús, ¿por qué no lo hace ahora? Vamos a orar. Habrá alguien que quiera venir al altar y que quiera entregarle o volver a tener un compromiso con el Señor Jesús, de afirmar sus votos delante de Él. ¿Por qué no viene y le entrega su vida al Señor Jesús? Vamos a orar.